Yo pertenezco, como viene ahí, a la sección de viticultura del Servicio de Investigación y Desarrollo Tecnológico Agroalimentario, conocido como CIDA, el centro que está ahí en la carretera de Mendavia. Desde febrero de... soy bastante malo para las fechas. Febrero de 2008 se crea el Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino. ¿Qué es el Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino? Pues es un instituto integrado por tres socios, que son el Gobierno de La Rioja, integrado por nuestra sección de viticultura del CIDA, personal investigador de la universidad y personal investigador del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El objetivo es crear un centro de referencia en investigación vitivinícola y de apoyo directo al sector. Y además es ambicioso porque pretende ser un centro de referencia nacional, incluso ir más allá. Esto que hasta ahora, cada uno desarrollamos físicamente nuestra labor en nuestros centros, nosotros en la carretera de Mendavia, la gente de la universidad allá en el campus universitario de La Rioja, y el personal del CSIC que está en una sede provisional, también en la universidad. Pues os presento lo que es ya una realidad. Es en la finca institucional de La Garajera, pues ya se ha construido físicamente la que va a ser, ahí podemos ver en primer plano el edificio científico-tecnológico del Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino, que ya está finalizado, ya se han entregado las llaves y ahora son labores que se están realizando de equipamiento, mobiliario, etc. Y en principio nos trasladaremos allá de forma escalonada, pues porque hay cosas más costosas como laboratorios, etc. a partir de las próximas vendimias. También, como veis ahí, entre árboles un poco más alto hay un edificio administrativo. Quiero decir que esto es una apuesta importante y decidida, y que sepáis que a partir de ahora pues el sector tiene ahí un lugar donde tiene que ser de transferencia y de comunicación entre investigación, experimentación y el sector. Bueno, dicho esto, vamos a entrar ya en materia. Quería presentaros también previamente un trabajo que es el que aludía Gonzalo, que se publicó recientemente por el Ministerio de Agricultura, y es la guía de mantenimiento del suelo en viñedo mediante cubiertas vegetales. El objetivo de esta guía, que se presentó dentro de una de las reuniones del Grupo de Trabajo de Experimentación en Viticultura y Enología, que es un grupo que tiene reuniones anuales y en el que centros de investigación de las comunidades autónomas y estaciones enológicas pues presentamos y debatimos sobre distintos trabajos y líneas de investigación que llevamos. Pues creímos oportuno que al igual que había publicaciones o documentos de referencia sobre distintos aspectos relacionados con el viñedo, abonado, poda, maquinaria, etc., pues había un vacío en el tema de cubiertas vegetales. Entonces planteamos de una forma coordinada entre 8 regiones vitivinícolas: Andalucía, Aragón, Castilla y León, las que vienen ahí, Cataluña, Galicia, Madrid, Navarra y La Rioja, el que da esta publicación de una forma coordinada y consensuada. Y lo quiero presentar porque también va a ser un poco esto me ha dado pie a cómo va a ser esta presentación, es decir, una primera parte de aspectos generales y otra práctica con las experiencias, en este caso las experiencias de cada comunidad, y aquí presentaremos las nuestras. Bueno, deciros que me hubiera gustado traer aquí ejemplares de esta guía para distribuirlas, pero el Ministerio nos las reparte con cuentagotas. Yo creo que ahora mismo tengo 12 o 15 en el CIDA, pero que no hay ningún problema. Si a alguno le interesa puede contactar con nosotros y se la facilito, ya digo, hasta lo que tengo, pero que dirigiéndose al Departamento de Publicaciones del Ministerio, a título individual, o yo creo incluso mejor si es en grupo, a través de CEPAER o de Vidal, si lo queréis oportuno, pues no creo que habría ningún problema. Presentar aquí a grosso modo los autores. A mí me tocó, pues por suerte y por disfrute, coordinar este grupo, y yo creo que se hizo un trabajo interesante. No pretendía que fuera un tratado sobre el tema de cubiertas vegetales en una guía que fuera ágil y práctica. Yo creo que el objetivo se consiguió. Y aquí os presento mi tesis doctoral, que la presenté y la defendí el año pasado, y simplemente para decir que es aquí recogí los trabajos. Nosotros empezamos en el CIDA en la campaña 2004-2005 las experiencias con cubiertas vegetales en viñedo, y una parte de ese trabajo ha sido recogido en esta tesis. Y de vez en cuando en esta trayectoria siempre es reconfortante el recibir algún reconocimiento, como el que en 2011 en el Congreso de la OIV, la Organización Internacional de la Viña y del Vino, que algunos la conoceréis, agrupa a más de 50 países, productores y observadores de vino, es un referente a nivel desde luego mundial en el sector. Nos otorgó este reconocimiento, este premio, que
claro, tampoco es que quiera aquí sacar pecho, ni mucho menos. Era un trabajo ni mejor ni peor que los cerca de 300 presentados, pero que yo creo que con esto, y me lo tomo desde ese punto de vista, la IUV quería dar un impulso, un reconocimiento a esta materia que estamos tratando, las cubiertas vegetales en viñedo, sobre todo en países de nuestro entorno, un entorno mediterráneo como el nuestro, porque bueno, sí que es habitual en Francia, Suiza, Alemania encontrarte las cubiertas vegetales hasta llegado, pero no tanto en nuestro entorno. Y bueno, con este preámbulo ya entramos un poco más adentro en materia. Decir de forma general que las técnicas de mantenimiento del suelo son fundamentales de cara a lograr dos objetivos principales. Y esto es así muy básico, muy sencillo, pero que tenemos que tenerlo claro. Un desarrollo radicular adecuado y un buen manejo del cultivo. Para tratar así objetivos adicionales, como establecer un equilibrio adecuado entre los estados físico, químico y biológico del suelo. Generalmente cuando hablamos de suelo siempre lo relacionamos con el típico boletín de análisis químico, pero cada vez cobran más importancia los aspectos físicos y biológicos. Veremos algo más adelante. Controlar la vegetación espontánea, evitar la formación de costra superficial, evitar problemas de escorrentía y erosión, mejorar la capacidad de retención de agua del suelo y de permeabilidad, optimizar el contenido de materia orgánica y fertilidad del suelo, cosas que iremos viendo más adelante. Facilitar la incorporación, movilidad y absorción de nutrientes y posibilitar el acceso y la circulación de maquinaria de plantación. Bueno, hay que decir que el sistema habitual y tradicional, mayoritario de mantenimiento del suelo en viñedos es el laboreo. Frente al laboreo, las cubiertas vegetales pues nos van a presentar una serie de ventajas que he querido desglosar en ventajas vitícolas. Ventajas vitícolas que nos proporcionan un control sobre excesos de rendimiento en viñedo y un control sobre el exceso de desarrollo vegetativo. Este control se establece a través de la competencia que la cubierta vegetal crea con el viñedo por el agua y por los nutrientes, fundamentalmente nitrógeno cuando hablamos de nutrientes. Voy a enseñaros unas imágenes de un ejemplo de desarrollo productivo exagerado. Esta es una finca cercana a nuestro centro, pues en el que el viticultor, ante un exceso de producción, pues decide hacer dos labores a la vez, ¿no? La poda vendimia por ahorro de costes. Bueno, esto de alguna forma yo creo que es un fracaso de la viticultura de alguna forma. Y bueno, un ejemplo de un desarrollo vegetativo exagerado. A través de este control de este crecimiento vegetativo y productivo se produce una mejora del microclima de la cepa, fundamentalmente también no solo a nivel de hojas, sino en la zona de racimos, menos, llamémoslo así, solapamiento o apelotonamiento. Ello además va a condicionar una mejora de la sanidad vegetal, por esa propia variación que va a tener la cepa y porque, bueno, en el momento que tengamos que dar un tratamiento, siempre va a alcanzar mejor su objetivo. Y el conjunto de estos aspectos pues, va a crear un efecto favorable en la calidad de los vinos. Pero también hablemos de ventajas de tipo agronómico o medioambientales. Y que decir tiene que es sabido que proporciona la cubierta vegetal una protección contra la erosión de las corrientes. Este es un ejemplo de una parcela en Rioja Media donde se ve los problemas terribles de erosión y de escorrentía con cepas descalzas. El viticultor ha tratado a través de tuberías de drenaje de sacos terreros controlarlo y le ha resultado imposible. Me falta la foto de después, que además siempre digo que tengo que pasarme por la parcela. Este viticultor decidió reordenar y acondicionar un poco esta zona y plantear una cubierta vegetal de tipo espontáneo. Y bueno, pues ha conseguido, aparte de controlar también rendimientos, mejorar estos aspectos. Pasando ya a datos concretos de compañeros que colaboraron también en la guía que antes os he comentado, compañeros de Madrid, estudiaron sobre la parcela el tema de la erosión y comprobaron una reducción, según el tipo de cubierta, pues entre un 34 y un 82% de la pérdida de suelo. Y de la escorrentía entre un 23 y un 77, cantidades importantes. También supone un aumento de la materia orgánica y esto se va a traducir en una mejora de las propiedades físicas del suelo, que hablábamos antes, que empiezan cada vez a ser más importantes. ¿Cuáles son? Pues las que hay estabilidad de regados, densidad aparente, porosidad, infiltración, capacidad de almacenamiento del agua. Estos son datos nuestros en una experiencia en la finca de la Barajera, donde vemos que sobre todo en los primeros centímetros del suelo la cubierta vegetal incrementa de forma importante el contenido de materia orgánica. Compañeros de la Universidad de Navarra en esta publicación comparan también pues, aspectos como la densidad aparente, la estabilidad de regados o la retención de agua
En la primera columna aquí vemos el ejemplo del laboreo y la experiencia después de un año de cubierta y después de 5 años de cubierta. Pues bueno, vemos como alguna de estas propiedades físicas notablemente se ve mejorada. Se mejora la estructura del suelo por este incremento que hemos comentado de la materia orgánica, porque se disminuye la costra superficial del suelo y porque también se crea cierta actividad microbiana asociada a la cubierta. Estos mismos autores, compañeros de Navarra que os he comentado, pues analizaron aspectos como el carbono de la biomasa microbiana, actividad enzimática o aspectos como las lombrices, que todos sabemos que están muy asociadas a la vitalidad y a la calidad del suelo. Pues bueno, veamos el ejemplo en el caso del laboreo. Las actividades enzimáticas y la biomasa también se ve aumentada, pero el ejemplo, por ejemplo, de las lombrices es muy curioso. Mientras hay 0 individuos en el laboreo, pues bueno, después de un año de cubierta vegetal aumenta a 50 por unidad de muestreo y se triplica después de 5 años. Esto quiere decir algo en la calidad y en la vitalidad de ese suelo. Y esto, bueno, esta foto la he puesto como curiosidad. En una de las experiencias que teníamos nosotros en cubiertas vegetales en la Grajera, esto, bueno, parece que arriba tenemos una foto de un viñedo labrado, no es así, esto es una cubierta espontánea en invierno y de abajo es una cubierta sembrada. Y realmente lo que pasó aquí son ozaduras de jabalí, que con el hocico realmente bueno, hubiera sido interesante que nosotros también hubiéramos hecho un estudio al respecto, pero yo entiendo que lo que buscaba aquí eran lombrices, entonces de una forma selectiva. No quería la cubierta sembrada y la buscaba en la espontánea, que de alguna forma pues tendrá mayor biodiversidad y tal vez favorezca mejor el hábitat para las lombrices. Bueno, una curiosidad. Se reduce el riesgo de suelo de labor al disminuir las pasadas por laboreo, se mejora la estructura del suelo. Posibilita la cubierta vegetal el tránsito, y esto es importante cuando tengamos que dar a lo mejor algún tratamiento o simplemente labores de vendimia, el tránsito de la maquinaria en épocas lluviosas. Puede permitir un mejor control de plagas a través de la diversidad biológica que crea la propia cubierta vegetal, que va a ser un hábitat para esos posibles enemigos naturales o depredadores de las plagas habituales del viñedo. Aquí hago un ejemplo de algunos de ellos. Y luego, bueno, ahora está también otro tema que está muy candente, pues para cubrir todos los protocolos de Kioto. Cada vez los países son más exigentes, ya se están creando además ciertos requisitos a ciertos sectores también. Esto que se llama la huella del carbono, incluso, que es la capacidad que pueden tener las cubiertas vegetales, como cualquier sistema agrícola forestal, de secuestrar o absorber a través de la fotosíntesis el carbono atmosférico, incorporarlo al propio vegetal e incluso después al suelo de una forma más duradera. Un compañero nuestro de la consejería analizó estas propiedades de las cubiertas vegetales y vio que la Grajera, bueno, pues tenía la capacidad de secuestrar anualmente hasta 9,31 toneladas de CO2 por hectárea, y los sistemas mixtos en los que se alternaba el laboreo de cubierta pues lo estimó como la mitad, o sea, es una cantidad importante. También decir que los protocolos que hay ahora mismo de cálculo de huella de carbono no se contempla este papel de sumidero de las cubiertas vegetales, ni viñedo ni ningún cultivo. Tal vez porque estos protocolos se han creado más en el ámbito industrial o no lo sé, pero algo debería hacer el sector en este sentido, porque sí que es verdad que juegan un papel. Y bueno, esto en general crea un marco de sostenibilidad ambiental, donde se mejoran las interacciones de la agricultura con el medio ambiente. En ese sentido, aquí antes de referencia a la OIV, tiene una guía sobre agricultura sostenible, donde el capítulo que habla de sistemas de mantenimiento del suelo hace hincapié, y voy a leer textualmente, como objetivo básico el crear condiciones óptimas para la planta, evitando la erosión y el apisonado del suelo, la lixiviación de nutrientes y favoreciendo al mismo tiempo la diversidad biológica. Y en este sentido, señala como fundamental la utilidad de las cubiertas vegetales para alcanzar estos objetivos. Esto, pues, de alguna forma, pues, intuimos que debe tener aspectos medioambientales positivos a un apoyo, a un marco de apoyo institucional. Lo lógico es que fueran, ahora se ha ido justo el director general, pero bueno, parece que los planes de desarrollo rural tenían que ser los que en sus capítulos de acciones o medidas agroambientales abordaran estos aspectos. Hasta ahora, bueno, este ya es un reglamento que empezará ya a funcionar uno nuevo, este ya está caduco, entraremos en el próximo reglamento en función en los próximos programas de desarrollo rural en función del reglamento 1305 de 2013 para el periodo 2014-2020.
Pero hasta la fecha, que yo sepa, por lo menos a través de los programas de desarrollo rural, solo Andalucía planteaba subvenciones o ayudas a las cubiertas vegetales en viñedo. Estoy en condiciones de decir que se está trabajando a nivel de la Rioja para el próximo programa de desarrollo rural, rápido y casi a contrarreloj, pero se intentará hacer algo parecido. Bien, y como cualquier actividad, esto es una actividad económica, con lo cual está bien que sea una sostenibilidad ambiental, pero debe ser también una sostenibilidad económica. En este sentido, no solo se reducen los costes ambientales a través de la cubierta vegetal, sino también costes energéticos, como hemos hablado, menor necesidad de labores, y también costes de operaciones en verde, como despuntes, deshojados, aclareos, desnietes. Inconvenientes que pueden tener las cubiertas vegetales, pues bueno, generalmente son problemas derivados de un exceso de competencia hídrica, con lo cual importante controlar la intensidad y el momento de esa competencia. Disminución del desarrollo de la superficie foliar, riesgos incluso de emanación óptima con un estrés hídrico severo, y en situaciones extremas pues puede estar en juego incluso la propia vida de las cepas. Otro de los posibles inconvenientes es que a veces hay un conocimiento limitado de las especies que pueden integrar la cubierta vegetal. Bien, pasamos a ver los tipos de cubiertas vegetales. Pues según la temporalidad puede haber cubiertas permanentes, son las especies que figuran ahí, que en principio no es lo más lógico para condiciones como las nuestras, o cubiertas temporales, que pueden ser bien de siembra anual, o especies que tengan cierta capacidad de autosiembra, o especies que bueno, sean permanentes pero tengan un comportamiento temporal, por las condiciones del medio, porque nosotros queremos que sea así. Y según el tipo de cobertura, pues tendremos una cubierta total en toda la plantación o localizada en distintas zonas o franjas de la viña o calles, etc. Según el tipo de establecimiento, pues puede ser sembrada o cubierta espontánea con vegetación natural. Bien, pues comentemos un poco los criterios que hay que tener para la elección de especie de la cubierta vegetal. Al principio, cuando se empezó con cubiertas vegetales en viñedo, pues se utilizaban mezclas comerciales para jardinería o las que se utilizaban en campos de golf. Ahora ya está más orientada sobre todo a especies de leguminosas, gramíneas, incluso alguna crucífera entra ya en juego. Yo creo que este es el punto fundamental a la hora de abordar la especie, que es que hay que elegir la especie en función del objetivo que nosotros queramos buscar con la cubierta vegetal, que no siempre tiene por qué ser el mismo. Puede ser un abonado en verde, puede ser controlar la erosión, o limitar el rendimiento en vigor en mayor o menor medida, o un componente medioambiental general. Elección en función del tipo de cubierta que hemos comentado en la diapositiva de antes, y luego bueno, pues hay que considerar también una serie de factores como los que vienen ahí. ¿Qué le podemos pedir a estas especies? Que tengan una buena implantación, una mínima invasión de otras especies no tan interesantes a corto plazo, y si tienen buena capacidad de autosiembra, pues mucho mejor. Ver también la biomasa que son capaces de desarrollar en función del grado de competencia que nosotros busquemos o nos interese desarrollar para nuestro viñedo. Y a veces hay aspectos que son decisivos, pues como el coste de la semilla, que es muy variable, la disponibilidad hacia el mercado. Actualmente las casas de semillas no están muy mentalizadas para ofrecer semillas para cubiertas vegetales en viñedo, y adecuación incluso a la variedad de vid. En principio, los criterios y los tiros van porque las cubiertas en nuestro entorno tengan que ser temporales, de ciclos cortos, a no ser que queramos una competencia algo mayor según las características de nuestro viñedo, y autosiembra. No nos olvidemos también de la cubierta espontánea, que es una alternativa sencilla y económica y que además nos aporta biodiversidad. Y luego sistemas mixtos en los que podamos alternar cubierta, laboreo o cualquier otro sistema en los que intentemos aprovechar las ventajas de estos sistemas y disminuir en su medida los inconvenientes que puedan tener. Bueno, os voy a ofrecer algunas imágenes de cubiertas en las que nosotros hemos trabajado. Esta es una cubierta espontánea en la finca de la Grajera, muy interesante porque casi todos son gramíneas o de murinum, no hay ninguna especie que pueda ser no deseada para el viñedo. Esta tal vez es cuando, por lo menos en el ámbito de Rioja, cuando un viticultor decide optar por una cubierta vegetal sembrada, la que más habitualmente utiliza por la facilidad tal vez de encontrar la semilla y por su coste, que es la de cebada. El problema es que en principio teóricamente hay que hacer una siembra anual. Esta es parecida también a la cebada, es un tipo de bromo, el Bromus catharticus, que llamado también cebadilla. Tiene a lo mejor el ciclo algo más largo que la cebada, pero como ventaja presenta que tiene una muy buena capacidad de autosiembra. Esta es la primera cubierta que nosotros planteamos en la Grajera, a raíz de una propuesta.
es una festuca longifolia, pero decidimos sustituirla a los pocos años porque bueno, nos ofrecía muchas garantías. Procedía de una empresa, a ver, la facultad que tenía esta cubierta vegetal con respecto a otras, que venía una mezcla del Lolium con festuca, y entonces bueno, el Lolium ayudaba a que se implantara la festuca y después eliminabas con herbicida el Lolium a una dosis por debajo de un litro por hectárea, y la festuca era resistente a este herbicida, al glifosato. En principio era una selección natural, pero bueno, selección natural hecha en Argentina por una empresa habitual que maneja transgénicos, no sé, teniendo otras alternativas yo creo que no tendríamos por qué acudir a este tipo de cubiertas, y decidimos sustituirla. Una posible sustitución es esta, la sustituimos por un bromo, el que hemos visto antes, pero bueno, esta es la festuca ovina, que tiene características parecidas, un ciclo algo más largo, muy buena capacidad de autosiembra. Pues bueno, tenemos alternativas desde luego. Y esta también es el típico regras, el Lolium perenne, y de características también muy parecidas a la festuca. Esta es una cubierta vegetal que a mí personalmente me gusta mucho, me parece muy interesante, que es la Bulbia miuros. Es una gramínea de un ciclo corto interesante, muy buena capacidad de autosiembra. En cuanto a siegas, puede requerir siegas, pero tiene la capacidad también la cubierta cuando espiga se encama, con lo cual tampoco desarrolla demasiada altura. El problema es que, aunque es una especie originaria de la península ibérica, pues bueno, está comercialmente desarrollada sobre todo en Estados Unidos, en California, la utilizaron allá para siembras de taludes y tal, y el conseguir la semilla es complicado. Un ejemplo, además estéticamente, pues también es muy bonito, y ahora que bueno, tenemos que ahondar en temas como el paisajismo en La Rioja, que queremos que sea incluso patrimonio, pues bueno, pues yo creo que son aspectos interesantes y que hay que cuidar. Y en cuanto a las leguminosas, pues aquí hay un ejemplo, este es un trébol, el Trifolium resupinatum o trébol persa. Los tréboles son complicados de manejar en nuestros suelos, porque yo creo que son más adecuados para suelos ácidos, pero este es un trébol especial, más rústico, resistente a pHs altos como los nuestros y con buena capacidad de autosiembra. Ventaja sobre todo que no desarrolla mucha altura, incluso no sería necesaria la labor de siega. Este es el ejemplo del mismo trébol en la floración, además. Tamaño de la semilla, eso sí, es un tamaño de semilla muy pequeño para el manejo. Otra leguminosa, el medicago, ahora mismo no recuerdo la especie en concreto, bueno, es un tipo de medicago, también pues parecido a los tréboles. Este manejo es también más complicado, teóricamente tenía que tener buena capacidad de autosiembra, pero al final hemos visto que nuestros suelos no tiene tanta. Y sí que es verdad que lo que aporta aspectos positivos en cuanto a, bueno, el segado no sería tan necesario. Y aquí especies como la beza o la asociación típica de beza con avena, que bueno, tal vez sean más interesantes a lo mejor para cubiertas vegetales orientadas a abonados de invierno. Y bueno, aquí quería poner una foto que me pasó gentilmente Martín, que si quieres puedes comentar luego más adelante tus experiencias, como creas, con esparceta, que me pareció bonita ponerla. Y bueno, en cuanto a la instalación y el manejo de la cubierta vegetal, en caso de una cubierta sembrada, la labor de siembra, en la que es importante preparar previamente bien el terreno, crear las condiciones óptimas para la germinación. Nosotros disponemos de esta máquina que la verdad es que estamos bastante satisfechos con los resultados que da, porque en una sola pasada logramos, tiene un rotavator previo a la tolva, en una sola pasada hacemos la preparación del terreno y la siembra, y deja la verdad que bastante buena labor. No hay maquinaria específica para cubiertas vegetales en viñedo y tenemos que acudir a sembradoras de pratenses o de cereal, donde ajustaremos la anchura de trabajo y generalmente hay una regulación de la criba según el tamaño de la semilla, que vemos que puede variar. En un lado tenemos la cebada y en otro caso del trébol, pues bueno, hacer estos ajustes. Y en algunos casos el pase de rulo para mejorar la ascencia. Por experiencias también que tenemos nosotros en la finca de la Grajera, ojo con sobre todo siembras tardías, hacer pases de rulo en ciertos suelos que pueden dar lugar a encostramientos y puede ser no deseable. O sea, pase de rulo en siembras tardías y según qué suelos, tener cuidado.
Y otras labores fundamentales es la siega. La siega, bueno, puede ser mecánica o herbicida, o a través de herbicida. Yo creo que es lógico, y en el contexto que estamos hablando nos vamos a decantar por la primera. Y el objetivo será controlar el crecimiento de la cubierta. ¿En qué momentos? Pues hay, yo creo, un momento interesante que es rotación o previo a ello, que el objetivo será evitar el riesgo de heladas de irradiación y evaporación que genere la altura de la cubierta. Más adelante, pues que la cubierta vegetal o la humedad que pueda generar la cubierta vegetal por una masa a una altura exagerada, pues puede aumentar el riesgo de enfermedades de tipo fúngico, de mildiu, por ejemplo. O más adelante, evitar un exceso de competencia en periodos no deseables. Pues por ejemplo, cuando la valla lo que tiene que hacer es acumular azúcares y fotoasimilados. Y bueno, como ejemplo decir que en Rioja como media pues podríamos hablar con esa precipitación de 1 o 2 cortes, o incluso según especies, a lo mejor ninguno, y en la zona de Galicia pues esto se le vería 4 o 6 cortes, o sea, también depende de donde tengamos la localización. Un ejemplo de la siega que hacemos allá en la Grajera, en la calle, quería poner también otra foto que me ha parecido muy bonita de la finca de Martín. Esto, bueno, pues a nivel de experimentación o de ensayo muy localizado, pues se puede hacer en la línea, pero bueno. Y luego, bueno, hay otras alternativas como el pastoreo controlado. Esto es una foto que tampoco es una foto de Estados Unidos, o sea que también los americanos apuestan por alternativas como estas. Y bueno, el riego, del que hablaremos más adelante de una experiencia, no es incompatible con la cubierta vegetal, incluso muchas veces puede ser necesario. En caso de que se quiera suplementar la dosis al viñedo que genera la propia cubierta, pues hay algunos autores que hablan de que supone un incremento del 30-60% de las necesidades de agua, pero bueno, es algo variable según la especie, el estado físico y vegetativo de la cubierta. También se pueden dar en momentos puntuales, igual que a un viñedo que no esté con cubierta, que esté con laboreo, riegos puntuales de apoyo, los que nosotros damos, por ejemplo, a nuestras experiencias. También se puede dar la fertilización en algún momento. Es verdad que las leguminosas pueden necesitar menores cantidades, sobre todo de nitrógeno, en función de la capacidad que tienen, como todos sabéis, de fijar nitrógeno atmosférico a través del rizobium, siempre que esté inoculado en la semilla o en el suelo. Bueno, esto es una decisión que nosotros decidiremos en función, yo diría que sobre todo, de análisis de suelos, y bueno, también puede ser un buen apoyo el análisis foliar. Generalmente se dice que los primeros años de plantación del viñedo no es aconsejable establecer la cubierta vegetal, hasta el 3.º o 4.º año. Esto hay criterios de todo. Yo me encontré hace poco con experiencias de gente en viñedos biodinámicos que habían instalado la cubierta vegetal desde el inicio de la plantación. Como filosofía, pues si tiene que convivir con el viñedo, que conviva desde el principio, y tenía muy buenos resultados. Bueno, en todo caso, sin entrar a debatir el tema, lo importante en esos primeros años, como todos sabéis, es que la planta tenga un crecimiento adecuado y en profundidad. Y eso sí, si se pone una cubierta vegetal, evitar los excesos de competencia. Y pasaremos ya a la segunda parte a contaros las experiencias que hemos desarrollado en la finca. Este primer ensayo, en el que hicimos una colección de 10 tipos de cubiertas vegetales en nuestra finca Valdegón, donde está el CIDA. Bueno, ahí ves un ejemplo de la evolución de 4 tipos de cubiertas. Veis cómo hay variación en cuanto a la biomasa, cómo desarrollan, al ciclo vegetativo, mientras unas están agostadas ya y otras que continúan verdeando. Entonces, bueno, nosotros planteamos valorar distintos parámetros y cuantificarlos o parametrizar, como la capacidad de siembra, el asentamiento frente a especies invasoras, el ciclo vegetativo, según fuera largo, medio o corto, y la biomasa que generaban. Aquí os presentamos una tabla sencilla que realizamos con los datos de 2010 y 2011. Y bueno, paso más o menos a las conclusiones que extrajimos respecto a eso que os hablaba de establecer estas especies en función del objetivo que nosotros queremos buscar. O sea, la idea que teníamos es que también con esta colección, tampoco muy amplia, pero que tuviéramos cierta variedad de cubiertas para garantizar esos objetivos buscados. Entonces, bueno, llegamos a estas conclusiones, que la asociación de beza y avena por su alta biomasa y la cubierta de festuca y regras por el ciclo largo podría ser una buena alternativa para controlar niveles altos de rendimiento y vigor. Por su parte, cebada, bulbia y beza, que tenían ya ciclos más cortos o cortos medios, podía limitar el rendimiento y vigor, pero de una forma más moderada y sin comprometer desde luego acumulación de fotoasimilados en la valla. Bulbia, festuca, bromo y regras vimos que tenía muy buena capacidad de autosiembra, con la importancia que tiene eso de cara
al ahorro. Las leguminosas, como hemos comentado antes, pues pueden mejorar los niveles de nitrógeno del suelo y son unas buenas alternativas para huelgas de invierno. BCM y Cago vimos que eran bastante proclives a la invasión de flora espontánea y a corto o medio plazo pues perdían ese carácter de cubierta monoespecífica. Cebada y la asociación de beza y avena necesitaron un mayor número de siegas y por el contrario el Medicago fue el que, Medicago, Truncatula, no me acuerdo de la especie, fue el que menor número de siegas necesitó. Y bueno, esta campaña estamos probando con otras especies, otro tipo de bromo, otra festuca, la lundinácea y el lotus, otra leguminosa. Bien, os voy a contar también, esta es la experiencia que más años dedicamos a cubiertas vegetales, la que empezamos en el año 2004-2005, que dio también lugar a la tesis doctoral que antes os he comentado. Es un ensayo de cubiertas vegetales en vaso. Brevemente os digo el diseño experimental, una cubierta sobre tempranillo en vaso. Planteamos 5 tratamientos. Tratamiento de laboreo, testigo, 2 tipos de cubiertas, espontánea y sembrada, y 2 tratamientos que llamamos mixtos, en los que a un lado de la línea de plantación manteníamos cubierta vegetal y al otro lado el tratamiento labrado. Presentamos aquí los datos de 2005 a 2010, con la salvedad de 2008, que hubo un accidente, un pedrisco tremendo en la Grajera, creo recordar que fue el 28 de mayo, que asoló el viñedo y ese año no tenemos datos. Y además, bueno, fue un pedrisco que además condicionó luego también la producción de 2009, que en todos los tratamientos por general fue también baja. Bueno, os hablo aquí del tema de composición mineral, más que nada relacionado porque, si os acordáis, decíamos que la cubierta vegetal establecía una competencia por el agua y por los nutrientes. Entonces, queríamos ver si de alguna forma pues, provocaba algún tipo de carencia. Analizamos los tejidos foliares. Vimos que en general no había una incidencia significativa del mantenimiento del suelo sobre el contenido de nutrientes analizados en hoja. O sea que realmente existe esa competencia, pero la planta lo manifiesta de otra forma, lo veremos más adelante. Particularizando para cada elemento, pues nitrógeno y fósforo no tenía diferencias significativas, potasio tampoco tenía. Cuando hablo de diferencias significativas, es estadísticamente significativas. Entonces hacemos estudios estadísticos y hablamos de ese tipo de diferencias. El calcio tampoco tiene diferencias, bueno, inclinación en laboreo hacia mayor contenido, el magnesio tiene un comportamiento muy variable, y cuando hablamos de micronutrientes, pues excepto el boro que tenía mayor contenido en laboreo, pues el resto tampoco presentaba diferencias significativas. Y en cuanto a la fenología, porque bueno, hay estudios y un punto de gente que decía si la cubierta vegetal adelanta o retrasa el ciclo de la vid, pues bueno, aquí os pongo un ejemplo de un año de estudio, pero eran todos prácticamente idénticos y no adelantaba ni se retrasaba el ciclo de la vid, es completamente parejo. Ya pasando a aspectos ya cualitativos, en cuanto al rendimiento, presento ahí las columnas, bueno, los gráficos eran todos iguales, la columna de naranja será el laboreo, que tenemos como referencia en testigo, las 2 cubiertas en color verde y rayadas los tratamientos mixtos. Pues tratando globalmente estos datos, las cubiertas vegetales vemos que han reducido en un 30% el rendimiento, los tratamientos mixtos en un 6-9%. Analizando los componentes de rendimiento, en cuanto al número de racimos cepa, sobre todo en los primeros años, hubo una disminución en los tratamientos de cubierta, pero ese peso del racimo y el peso de la valla, los parámetros en los que la cubierta vegetal tiene mayor incidencia, o sea, menor peso de racimo y menor peso o tamaño de la valla asociado a la cubierta. Los tratamientos mixtos adoptan valores intermedios. Analizando el desarrollo vegetativo y el vigor en parámetros representativos como el peso de madera de poda y el peso de sarmiento, vimos que las cubiertas también, al igual que hacen con el rendimiento, reducían el peso de madera de poda y el peso del sarmiento entre un 25 y 40%, según los años y tipo de cubierta, con respecto al laboreo. Y los tratamientos mixtos lo hacían entre un 10 y un 25%. Aquí he querido presentaros un ejemplo en un año tipo de cómo era la evolución del crecimiento de la longitud del pámpano, para que entendamos un poco cómo y en qué momento actúan las cubiertas vegetales. Aquí los tratamientos mixtos se aproximan más al laboreo, que es la línea de arriba, vemos que empieza ya en mayo a diferenciarse, y sobre todo en ese periodo de junio anterior al cuajado, entre floración y cuajado, donde las cubiertas vegetales en momentos tempranos manifiestan su efecto. El crecimiento del resto de tratamientos es más o menos exponencial. Aquí es la cubierta vegetal donde ya limita el crecimiento. De forma también parecida en la valla, ya desde el momento del cuajado hay una diferencia en el tamaño de la valla, es el momento en que se produce la multiplicación celular,
Y ya cuando llegamos a las proximidades del embero, el engrosamiento celular, pues no sé, esas diferencias se mantienen, pero se mantienen de la forma paralela. Aquí hay índices que os voy a presentar, que algunos no os dirán nada, pero trataremos un poco de explicar lo que representan estos índices. Este es el índice LAI, es un índice que es representativo de la superficie foliar total que genera la cepa por unidad de superficie de suelo, y vemos cómo se desarrolla mucho más en los tratamientos de laboreo y la contención que se produce con las cubiertas. Este es otro índice que es la superficie foliar expuesta, o sea, la superficie al final que es activa a la fotosíntesis y que es interesante maximizar, y que también se disminuye, aunque en menor medida que la total, con efecto de la cubierta. Pero lo que quiero que veáis es después la relación entre estos dos índices. Si vemos también el porcentaje de superficie del LAI que aportan las hojas principales y el que aportan los nietos, vemos como que es mucho mayor el aportado por las cubiertas vegetales. Y se disminuye cuando hablamos de nietos. ¿Qué quiere decir esto? Que con la cubierta vegetal lo que hemos conseguido es reducir ese crecimiento secundario, ese crecimiento de nietos, lo cual también es muy interesante en otros aspectos que vamos a comentar ahora. Estos índices, hay una relación que es la relación entre el LAI y la superficie foliar expuesta, que lo que quiere decir es que cuando mayor sea este índice, mayor será el grado de solapamiento que tiene la vegetación, que en principio no es deseable. Bueno, aquí estamos hablando de un vaso, que en principio, o sea, todos los índices, tanto en laboreo como en cubiertas, serían buenos, aunque el vaso de por sí pues, es proclive a una buena exposición foliar. Pero vemos cómo se da mayor solapamiento en los casos de laboreo que en la cubierta vegetal. O sea, en conclusión podemos decir que la cubierta consigue disminuir la superficie foliar, consigue un menor desarrollo de estos nietos, una relación más baja de la superficie foliar expuesta, con lo cual esto va a generar unas condiciones microclimáticas más favorables a priori para la planta. Esto que en principio era teórico y nosotros lo vimos a través de estos índices, quisimos comprobar a través de una red de sensores por transmisión inalámbrica qué ocurría en esa zona, en concreto en la zona del microclima del área de racimos. Entonces, bueno, establecimos una metodología con sensores que transmitían a unos nodos, estos nodos a un puerto, una estación base media y esto a un servidor que teníamos ahí en la finca de la Grajera. En cualquier momento nos podíamos conectar vía internet. Podemos ver los datos que nos ofrecían estos sensores a nivel de temperatura y humedad en tiempo real. Transmitían datos cada 10 minutos, por ver si había un problema, otra imagen. Y luego, claro, son muchos sensores, cada 10 minutos dando datos, es una cantidad de datos enorme que es difícil de manejar. Pues bueno, creamos una aplicación en la que agrupar estas cosas y hacer esto más sencillo, como curiosidad. Aquí imágenes del nodo de transmisión que tiene una placa solar con el que se mantiene, el que van conectados a los sensores, cómo colocamos los sensores a la altura de racimos, ejemplos. Y bueno, ¿qué vimos en cuanto a la temperatura? Claro, estos son temperaturas globales, tanto del día como la noche, como hemos dicho, medias tomadas cada 10 minutos. Vimos que aún así eran temperaturas mayores en las cubiertas debido al aumento de la porosidad de la vegetación. Pero si analizábamos en un periodo que nosotros cogimos en torno al mediodía solar, cogemos este periodo pues porque es el periodo de mayor actividad de la planta, vimos que en este periodo de máxima actividad de la planta estas diferencias aumentaban. También analizamos otro parámetro interesante como es la amplitud térmica, que es la diferencia entre las máximas y las mínimas diarias de temperatura. Es un parámetro clásico de calidad de los vinos. Los vinos de calidad siempre están asociados a amplitud térmica mayor. Pues vimos que este indicador importante en calidad tenía niveles más elevados asociados a la cubierta vegetal con respecto a la laboreo. Y en cuanto a la humedad relativa, vimos que en el interior de las cepas de cubiertas vegetales se registraban valores medios más bajos. Bueno, es interesante temas fundamentalmente de sanidad vegetal. Y que además, si acudíamos a eso en periodo de tiempo de mayor actividad de la planta, pues estas diferencias se acrecentaban. Y bueno, os voy a enseñar aquí algunos parámetros ecofisiológicos que tal vez sean demasiado técnicos, pero no quiero que os quedéis con el dato técnico, sino un poco con la idea. En principio dudé si presentar esta diapositiva, pero bueno, quedaros con la idea, no con lo que son definir los parámetros. Este es el parámetro, es el potencial hídrico de base. El potencial hídrico de base, que hablaremos después, está bastante relacionado con el estado hídrico de la planta, pero sobre todo con el estado hídrico del suelo, con la cantidad de agua que hay en el suelo. Entonces, quedaos con esa idea.
El resto, conductancia estomática, fotosíntesis y transpiración, son parámetros de actividad de la planta. Con esa idea general, muy básica, pero yo creo que es buena. Simplemente creo que veis lo que pasa en dos momentos concretos. El 28 de julio, bueno, después de un riego de apoyo, esto digamos que es el estado hídrico del suelo, en los distintos tratamientos, y vemos que bueno, son parejos. Pues en esta situación, de una situación hídrica o un estado hídrico parejo, vemos la actividad, vemos que las cubiertas vegetales, sobre todo una de ellas, la espontánea, manifiesta mucho mayor actividad que el laboreo, a igual estado hídrico. Por el contrario, llegamos a un momento próximo al envero, se hace efecto de la cubierta vegetal, mayor disponibilidad en el caso del laboreo, menor disponibilidad en el caso de las cubiertas. Si vemos la actividad, es pareja, incluso hay mayor actividad en las cubiertas vegetales. Esto que puede parecer un sinsentido tiene una explicación. Y es que lo que hemos dicho antes, las cubiertas vegetales ejercen su acción en momentos tempranos del ciclo, es decir, se adaptan tanto a desarrollo vegetativo como productivo a momentos posteriores. O sea que en momentos en los que la planta lo pasa mal, está más adaptada, o más contenida en su crecimiento, mientras que el laboreo tiene mayor superficie transpirativa, mayores tejidos a los que tiene que abastecer de agua, etc. O sea, esto, digamos, la idea que quiero es a veces contrarrestar, y esto es de un año, es de 2011, pero ocurrió exactamente igual en 2011, un año extremadamente seco. O sea, la idea a veces de que la cubierta vegetal no es deseable en años muy secos, es todo relativo. También hay que conocer los efectos ecofisiológicos para ver cómo es este comportamiento, y aquí más o menos se muestra. Bien, pasemos ya también a parámetros de calidad de mosto y del vino, como el grado alcohólico probable o el grado alcohólico del vino. Vemos en los distintos años cómo han aumentado por efecto de la cubierta vegetal, y este aumento pues, posiblemente esté asociado a una disminución del rendimiento unitario que se ha dado en las cubiertas vegetales. Cuando estudiamos la acidez a través del pH del mosto y del vino, vimos que sí que como inconveniente había un ligero aumento de pH, que es la acidez real, asociada a los tratamientos de cubierta. Pormenorizando un poco más qué podía ser debido a este aumento de pH, disminución de acidez, vimos la acidez total de mosto, sí que había una ligera disminución en las cubiertas, pero no demasiado como para explicar ese pH. En cuanto al ácido tartárico, uno de los ácidos orgánicos que se encuentran en el mosto y en el vino, vimos que no había diferencias significativas entre tratamientos, y el otro ácido orgánico mayoritario, el málico, pues sí que había, pero tampoco eran lo suficientemente importantes como para condicionar el pH como hemos visto antes. Era el catión potasio, sobre todo estamos hablando del tempranillo, que es una variedad muy potasófila, el principal condicionante de la pérdida de acidez de mostos y vinos. Y de alguna forma este aumento de este catión en cubiertas pues lo asociamos a esa variación que se produce en las fuentes sumideros, o sea, en la relación entre vegetación y racimos asociado a la cubierta vegetal. Bien, otros componentes de color del vino, como los antocianos o el índice de polifenoles totales, vemos que aumentan notablemente asociado a la cubierta vegetal, y los tratamientos mixtos toman valores intermedios. Y entre los factores que pueden favorecer este aumento de antocianos e IPTs, pues puede ser ese estrés hídrico moderado que se genera en la cubierta, la mayor relación ollejo-pulpa que se produce en vallas de tamaño menor, un microclima más favorable como el que hemos visto, y un menor rendimiento unitario. La intensidad del color del vino, al igual que los parámetros que hemos visto, también se ve incrementada en cubiertas, mientras que la tonalidad no presenta tantas variaciones. Bien, otro aspecto que no me atrevía yo tampoco a poneros, pero al final creo que también es interesante, es el derivado de los contenidos en nitrógeno en el mosto. Hemos hablado de que se produce una competencia, hemos visto en los tejidos, en hojas, que no se reflejaba en los nutrientes ese efecto de la cubierta vegetal. Vamos a ver qué pasa en el mosto. Este parámetro LFA, nitrógeno fácilmente asimilable, pues es el nitrógeno que utilizan las levaduras para trabajar y para producir alcohol. Entonces, bueno, una de las teorías es que puede producirse una disminución importante asociada a la cubierta vegetal. Nosotros lo que vimos es que había pocas variaciones, que había mucha variación anual y que no había una incidencia clara de la cubierta vegetal sobre estos contenidos. Y que en cualquier caso, cuando vimos la dinámica de fermentaciones, todas las fermentaciones alcohólicas se hacían de una forma rápida y homogénea, fuera cual fuera el tratamiento.
El 50% del nitrógeno que hay en mosto está en forma de aminoácidos. Entonces analizamos también el tema de aminoácidos. También vimos pocas diferencias, excepto si no teníamos en cuenta la prolina. La prolina es un aminoácido, pero que no forma parte del componente de nitrógeno fácilmente asimilable, con lo cual no tiene a lo mejor tanto interés como otros. Y analizando, pues bueno, en algunos casos había pues alguna relación o algún aminoácido concreto que podía presentar alguna ya concreta diferencia, pero en general había pocas diferencias en cuanto a aminoácidos. Y esto sí que me parece interesante en un marco como el que estamos hablando, que es el tema de aminas biógenas. Aminas biógenas son, bueno, pueden aparecer en uva en menor medida, pero sobre todo aparecen en vino tras la fermentación maloláctica por un proceso de descarboxilación de los aminoácidos por las bacterias lácticas, y tienen mucho interés psicológico, pues pueden actuar como vasoactivos o psicoactivos. Nosotros no vimos diferencias estadísticamente significativas, pero sí que vimos cierta tendencia en las cubiertas vegetales a un menor contenido, sobre todo en la cubierta sembrada. Analizando los distintos tipos de aminas biógenas que hay, sobre todo el mayor conocido, como es la histamina, vimos que se había reducido, bueno, de una forma importante, incluso a algunos niveles, a algunos años, de forma significativa con respecto al laboreo. Y esto es interesante porque hay algunos países que han establecido o están estableciendo restricciones comerciales en función de los contenidos de histamina, como pues, quiero recordar que Canadá o Suiza en momentos puntuales, ahora mismo no sé cómo están. Y bueno, ver también que otras aminas biógenas también han disminuido su contenido asociado a las cubiertas. Bueno, también es importante hacer una valoración organoléptica. Nosotros en la cata de vinos vimos que en general había una preferencia hacia los vinos de tratamientos de cubierta, que bueno, tienen en general unos atributos de complejidad que les hacían ser preferidos por el panel. El mejor considerado fue el tratamiento de cubierta sembrada, en 2007 fue el de espontánea, pero es verdad que el de laboreo fue el que peor valoración obtuvo en dos de las 4 campañas estudiadas. Y así como los tratamientos mixtos, que antes hemos visto distintos parámetros que tenían una valoración intermedia, en el caso de la cata no se posicionaban tampoco de una forma intermedia. Según los años tenían bastante variación. Pero bueno, quedaros con la idea que también tiene una mejor valoración en cata los tratamientos con cubierta. Y bueno, os quería comentar este ensayo que estamos realizando en la finca La Granjera durante 2 años, en el que asociamos el factor cubierta y el factor riego. En principio puede parecer incongruente que si con la cubierta buscamos una competencia hídrica, luego estemos tratando de introducir el riego de alguna forma. Yo creo que son compatibles, porque como hemos dicho, la cubierta, la idea es que actúe en fases tempranas y el riego en fases posteriores. Os voy a hablar un poco del planteamiento de este ensayo sobre la variedad tempranillo. En este caso era en espaldera y planteamos 4 tratamientos: laboreo, cubierta, con riego y sin riego. En este caso la cubierta es la especie esa que os comentaba antes, de Bulbiamigos. Los datos presentados son en 2012 y 2013, 2 campañas muy distintas. 2012 de una sequía atroz y 2013 pues con unos contenidos en humedad en el suelo pues muy importantes. ¿Qué estrategia seguimos para el riego? Pues bueno, para el riego hay distintas estrategias. Yo creo que cualquiera es buena o cualquiera es mejor, siempre hay que regar a ojillo, por decirlo de una forma coloquial. Hay medidas a través de mediciones atmosféricas, a través de medidas en suelo con distintas tecnologías y distintas tecnologías también de medida en planta. Esta que utilizamos es una medida en planta. En concreto, alguna lo conoceréis. Tengo un vídeo que explica la metodología, pero tampoco quiero ser demasiado pesado. Si alguien está interesado, yo se lo proporciono. Es a través de la medición del potencial hídrico foliar mediante la cámara de presión o cámara de Scolan, que se llama. De una forma rápida, lo que se hace es una medida que es interesante porque es repetible, es fácil, es sencilla y no requiere tampoco el manejo de este equipo de una cualificación especial o muy importante. Se cogen hojas sanas en buena exposición del tercio superior del pámpano, se introduce una especie de olla a presión, se sella esa cámara y se introduce un gas inerte, hidrógeno, oxígeno, y se mide la presión que se va introduciendo a través de un manómetro. A su vez, por el peciolo cortado,
Se observa con una lupa y en el momento en el que tras introducir esa presión observamos que sale un menisco de agua, cortamos el paso de aire y tomamos la lectura. ¿Esto qué quiere decir? Que cuanto más aire tengamos que meter, con mayor fuerza está retenida la hoja y mayor será el estado hídrico más bajo o mayor sequía tendrá este viñedo. La ventaja es que esta metodología está ya muy desarrollada, muy parametrizada y sabemos en los valores en los que tenemos que movernos en cada momento. Este es ejemplo de la cámara que utilizamos. Bueno, pues nosotros hicimos la evaluación del potencial hídrico foliar medido antes del amanecer. ¿Por qué? Porque creemos que es el momento en el que refleja mejor el estado hídrico del suelo, a la vez que el de la planta. El objetivo es que establecimos que estos índices estuvieran en distintos rangos según el momento del ciclo y lo asociamos sobre todo a la evolución de la valla. Entonces, entre brotación y mediados de fase 2 o para el crecimiento de la valla, mediados de julio, pues buscamos que los tratamientos de riego estuvieran en estos márgenes de potencial. Siempre los potenciales hídricos se expresan en valor negativo. Pues bueno, veis que empezamos mal. Aquí estaban tanto los tratamientos de riego como los de secano muy por debajo. O sea, es el año que hemos hecho extremadamente seco. Con lo cual lo que tuvimos que hacer es tanto los tratamientos de riego como los de secano, pues dar riegos de urgencia. Y ya conseguimos llevarlo al final por lo menos a unos niveles aceptables. La siguiente fase, que era menos restrictiva en cuanto al estado hídrico, entre la fase anterior de mediados de fase 2 o la fase de maduración, en la que vimos que los tratamientos de riego ya más o menos los logramos encajar, se nos escapó un poco al final, y luego ya entre maduración y vendimia, pues otro rango en el que más o menos los tratamientos encajaban bastante bien los tratamientos de riego. Bien, en estas condiciones, los dos tratamientos de riego recibieron 150 milímetros y el de secano, que en principio no iba a tener riego, pero bueno, ese riego de supervivencia que fue de 60 milímetros. En 2013, de forma parecida, los mismos criterios, pero aquí, por el contrario, un año bueno de lluvias, pues empezaron todos los tratamientos de secano y los de riego en el mismo rango y continuaron. O sea, no tuvimos diferencias, o sea, no se manifestó, digamos, la sequía hasta ya bien avanzado el mes de agosto. Con lo cual entendíamos que a lo mejor ese año no se verían tantas diferencias, por lo menos entre riego y secano. Bien, pues con estos criterios únicamente a los tratamientos de riego le dimos 35 milímetros y nada a los de secano. Pues voy a presentar los resultados. En 2012, de forma parecida a los que hemos visto antes en las cubiertas de vaso, siempre teniendo el laboreo como testigo, vimos que la cubierta vegetal disminuía un 30% el rendimiento. El laboreo con riego aumentaba un 20% el rendimiento y la cubierta asociada al riego algo más con respecto algo más con respecto al laboreo, un 10%. En 2013, pues por lo menos la tendencia, aunque las cantidades no sean las mismas, pero las tendencias eran también parecidas, aunque eran 2 años muy distintos, como hemos dicho. Analizando los componentes del rendimiento, vemos que el peso de la valla disminuía asociado a la cubierta, como hemos visto. Esto es muy parecido a los datos que hemos visto antes. En cambio, en 2013, el año hídricamente bueno, con buena tracción hídrica, pues esa falta de estrés en momentos, sobre todo próximos al cuajado, pues lo que ha indicado es que no haya diferencias significativas entre los distintos tratamientos. El peso de racimo, al igual que hemos visto en el ensayo de vaso, pues disminuía por efecto de la cubierta y aumentaba asociado al riego y laboreo, y la cubierta con el riego también aumentaba en un 15%. Mientras que el peso del racimo había alguna variación, pero no había mucha variación. Entonces, bueno, en 2013 realmente lo que hizo disminuir el rendimiento en las cubiertas, como hemos visto en la primera diapositiva de esta experiencia, fue el número de racimos cero. O sea que de alguna forma el año anterior tan seco indujo una disminución en la fertilidad en estos tratamientos de cubierta. Mientras que bueno, en el año 2012, quitando las cubiertas, que tuvo una disminución de un 10%, pero tampoco hubo demasiadas diferencias entre tratamientos. El peso de madera de poda, bueno, valores paupérrimos, bajísimos el año 2012, tuvo un poco un efecto mejorante el riego, pero bueno, así valores muy bajos.
y el año en el que no hubo estrés hídrico hasta bien avanzado agosto, pues no hubo diferencias en cuanto al peso madera de poda. El grado alcohólico de los vinos sí que vemos que se comprueba lo que vimos también en la experiencia en vaso, que es un aumento asociado a la cubierta, y también incluso los tratamientos de laboreo-riego respecto al laboreo también ocasionaron un incremento de este grado alcohólico. Y bueno, veníamos a ver qué pasaba con la acidez, porque nos preocupaba también ese efecto que tenía en tempranillo asociado a la pérdida de acidez de las cubiertas. Entonces lo vimos a efectos de pH, que es el medidor de la acidez real, en mosto, que siempre se mide mejor que en vinos, y vimos que en 2012 había una tendencia a reducir el pH asociado al riego. Vimos también como la cubierta efectivamente es la que mayores pHs tenía, al igual que vimos en vaso, pero que bueno, que la cubierta con riego no solo disminuía con respecto al tratamiento de cubierta, sino incluso que mantenía unos niveles muy parecidos al tratamiento testigo, incluso algo por debajo. Y ya en 2013, pues también fue nuestra sorpresa que los 3 primeros tratamientos, laboreo, riego y cubierta, tenían valores similares, pero el tratamiento de cubierta-riego pues fue el que mejor acidez mostró. Y hombre, estos han sido 2 años muy extremos. A ver este año, un año si resulta ser un año por lo menos intermedio, y podemos comprobar estos datos, pero en principio esta estrategia de riego que planteamos nos permite mejorar la acidez de los vinos en cubiertas vegetales de tempranillo, que para nosotros es muy interesante. Y en cuanto a los antocianos, volvíamos a comprobar lo que observamos en los anteriores ensayos en vaso, que se produce un incremento asociado a la cubierta, y que en el caso del laboreo, el riego permitía mejorar estos contenidos en antocianos. Lo mismo sucedía con indicadores totales y con la intensidad de color del vino. Por último, y de forma muy breve, pues os quería comentar, ahora aparece cierto interés en ver que todo esto eran experiencias en variedades tintas, pero ¿qué ocurre en variedades blancas? Donde sobre todo el tema de contenido de nitrógeno pues es muy interesante, pues de cada aroma, etc. Ciertas consideraciones del ITV francés habla que en tintos, bueno, está claro que la cubierta vegetal aporta un perfil más aromático, complejo, estructurado y mayor potencial polifenólico, una mejora cualitativa más intensa cuando menos el rendimiento, pero que en blancos pues no estaba tan claro, que había pocas diferencias organolépticas, que con la excesiva competencia podíamos tener fermentaciones alcohólicas más lentas, incluso que en situaciones extremas pues aparecían problemas como estos olores de envejecimiento atípico. En Evena, bueno, en la ya Evena, extinguida Evena, ahora mismo ha pasado otro nombre, la Estación de Viticultura y Enología de Navarra, que llevan trabajando muchos años, pues también han prestado una atención especial a las cubiertas vegetales en viñedos de variedades blancas. Y ellos, bueno, pues, quieren estudiar el contenido en NFAs, en aminoácidos y en el desarrollo de las fermentaciones alcohólicas. Nosotros ahora tenemos de forma común previsto un proyecto, está pendiente de aprobación también con los compañeros de Navarra y con Neiker, en el País Vasco, para abordar estos aspectos en variedades blancas. Esperemos poder desarrollarlo y dar resultados en los próximos años. Mientras tanto, os doy un avance que en cuanto a aminoácidos, en la campaña 2012 vimos en tempranillo blanco en la finca de la Grajera. Que os puedo decir así a modo de resumen, como veis ahí, que no encontramos diferencias por lo menos en cuanto a aminoácidos entre los tratamientos laborados y de laboreo con cubierta, con lo cual, pues bueno, lo que hemos dicho también, que habrá que ver también esto ampliado a más años y más estudios. Y ya para terminar, como conclusiones, decir que las cubiertas vegetales constituyen una herramienta útil en un marco de una viticultura de calidad, ya sea ecológica o de viticultura tradicional, sostenible y respetuosa con el medio ambiente, para equilibrar el desarrollo vegetativo y productivo del viñedo, que puede favorecer a su vez la mejor exposición y microclima de racimos y logra aumentar, como hemos visto en algunos casos, la calidad de mostos y vinos elaborados. En nuestro entorno, pues las cubiertas vegetales, desde luego, si queremos adoptar una cubierta permanente o de ciclo medio largo, sí que es verdad que sería necesario el apoyo del riego de alguna forma, y en cubiertas temporales, que parece lo más lógico, de encantarnos por especies de ciclo corto y especies autosemillables, pues de cara al ahorro económico que hemos comentado, que es interesante. Y no olvidar que la cubierta espontánea es una alternativa sencilla y económica.
Y bueno, queremos seguir ampliando las experiencias de estas estrategias que hemos hecho a la hora de combinar cubiertas y riego, y las primeras experiencias que son positivas en la mejora de la acidez y el color en nuestros vinos. Y en cuanto a las variedades blancas, vimos en Tempranillo Blanco que no había incidencia significativa de la cubierta vegetal en la composición nitrogenada. Tenía preparado un vídeo, pero creo que por el tiempo, ¿verdad, Gonzalo? Mejor son unos 10 minutos. Yo os animo a que lo veáis porque está ¿verdad?, en la página de Facebook, a que lo veáis porque es muy coloquial y yo creo que transmite muy bien las distintas alternativas o visiones del viñedo gestionado a través de cubierta vegetal como de la Laborio. Yo os invito a verlo.